La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El próximo miércoles 20 de enero de este 2021 asumirá la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, el candidato demócrata que después de muchos problemas logró derrotar al aspirante a la reelección, el presidente Donald Trump. Es muy probable que el nuevo presidente se enfrente a problemas de movilización de las huestes más radicales que apoyaron a Donald Trump y que, como un ejemplo, se atrevieron a tomar el Capitolio norteamericano, o sea, la sede del poder legislativo de ese país. Sin embargo, lo principal del nuevo gobierno será la manera como enfrente los dos problemas mayores de ese país y de cada país del mundo a raíz de la pandemia. Se tiene el problema grave de la salud, de contener los contagios, evitar el crecimiento de la mortalidad, pero también se trata de reactivar la economía de esa nación. Ya el 2020 se tuvo la constatación de que la pandemia afectó muchísimo la economía de todo el mundo. Solo China creció al 2,5, 3%, después de que tuvo más de 20 años con crecimientos mayores al 10%. De manera tal que todo mundo está observando con curiosidad lo que Biden va a anunciar el miércoles y lo que ha dicho estos últimos días. Todo indica que va a llevar a cabo un programa keynesiano, esto es, donde el Estado es el protagonista del gasto público del país para estimular el crecimiento económico. Keynes, economista inglés, asesoró a Roosevelt, al presidente Roosevelt, y él diseñó un programa que llamó el Nuevo Trato, The New Deal. Ese nuevo trato implicó un gasto enorme de parte del gobierno que jaló a la inversión privada y logró que ese país pudiera salir de las consecuencias de la Gran Depresión que el mundo sufrió en el 1929. Todo indica que ahora se iniciará una etapa parecida a aquella que empezó allá por los años 30 y que se reforzó después de la Guerra Mundial, la etapa en la cual el Estado construyó una red de acciones y de programas para encauzar la economía hacia el crecimiento. Hoy Biden está ofreciendo unos programas para reactivar la economía que solo tienen como comparativo aquel programa de Roosevelt. Bueno, el hecho es que vamos a estar atentos a ver qué dice el presidente, pero sobre todo esperamos que ratifique lo que estuvo comentando en la campaña, que se vuelva a comprometer con mejorar la vida de los migrantes, cumpliendo los derechos humanos y los compromisos establecidos en los organismos internacionales
sobre el tema de los migrantes y de los refugiados. Es muy probable que Biden anuncie desde el primer día de su mandato que va a abrir la puerta de la legalización a más de 11 millones de indocumentados, la mayoría de ellos centroamericanos y mexicanos. Gente que trabaja en Estados Unidos, que hace muchos trabajos que los norteamericanos por nacimiento no quieren hacer y que han sido una ayuda, una fuerza motora para el crecimiento de la economía de esa potencia del norte mexicano. Bueno, el hecho es que también la corriente progresista del Partido Demócrata que preside Bernie Sanders, bueno, esa corriente está esperando que anuncie crecimientos importantes de los salarios en Estados Unidos. Bernie Sanders está planteando $15 la hora, el salario mínimo, generalizado en todo el país, y también están planteando que haya recursos muy importantes para construir un sistema de salud que permita garantizar ese derecho, el derecho a la salud, a la mayoría de los norteamericanos que ya no pueden pagar la seguridad social privada. Por otra parte, millones de estudiantes que han sido canalizados hacia la educación privada norteamericana por la vía de las becas crédito, pues se han endeudado y son ya millones y millones de dólares los que no pueden pagar y que Biden en su campaña ofreció que el gobierno se va a hacer cargo de esa deuda y que además van a hacer crecer la educación pública superior, de manera que ya no haya privilegios en el ámbito de la educación superior, de manera que solo tengan derecho a esa educación la gente que tiene mucho dinero o que se puede endeudar. Esa experiencia ya todo el mundo está claro de que fue una experiencia fallida. Así las cosas, se puede pensar que Biden va a empezar o reempezar aquello que empezó el presidente Roosevelt, la construcción de un estado de bienestar, incipiente, pero a fin de cuentas un estado de bienestar. En eso puede coincidir con el gobierno de México, porque el presidente López Obrador también quiere construir un estado de bienestar en México, un estado que garantice los derechos humanos de todos los mexicanos. Probablemente allí haya una gran coincidencia entre ambos gobiernos, lo que sentaría las bases para un trato muy constructivo y productivo. Por ejemplo, ambos gobiernos han planteado que la migración debe contenerse mediante el desarrollo de las regiones expulsoras de migrantes. Así, tanto Biden como López Obrador han planteado que debe haber una gran inversión pública y privada, tanto en el Triángulo del Norte de América Central como en el sureste mexicano. Se trata de apoyar a Honduras, a El Salvador, a Guatemala y a los estados del sureste mexicano para que la prosperidad de esa región contenga
las corrientes migratorias que han venido creciendo cada vez más y que pueden recrudecerse una vez que con las vacunas disminuya la pandemia. Ya veremos qué ocurre, pero todos podemos prever que habrá un cambio en la orientación de las relaciones de México con Estados Unidos. Un tema fundamental es el de la seguridad y el de el combate al narcotráfico. La legalización de la cannabis o de la marihuana en Estados Unidos, seguido de otras legalizaciones, podrá cambiar desde el fondo una política que solo ha producido violencia y muerte en los dos países. Ya veremos qué pasa. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.